Pues excelente día y hoy vamos a continuar. ¿Sí pudiste transcribir el programa? Excelente. Bueno, pues vamos a explicar unas cosas que sí me parecen eh, importantes. Entonces, ¿te puedo compartir pantalla? Va que va. Entonces, aquí ya, primero te quería mencionar unas cosas generales del código antes de entrar propiamente en lo que es nuestro trabajo. Mm, Primer detalle que sí te quería comentar, etiqueta especial. Y se dice, tenemos nuestro tumbaburros. Vamos aquí. I deprecated. I deprecated. Dame un segundito. Entonces, I deprecated. I deprecated. I deprecated. Entonces, ya que nos ayudamos en el tumbaburros, cuando tengas una clase que por alguna razón tú dices, pues todavía la quiero conservar, pero en realidad lo que tiene, yo sé que ya está rebasado. ¿Se ve bien en negro o lo pongo en blanco? Según yo hice la letra un poquito más grande. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Entonces, comentaba, cuando tengas una clase que ya tú sabes que pues la quieres conservar por alguna razón, pero que en realidad ya esa clase ya no va a tener más futuro y en realidad ya está, digamos así, superada en otros programas, le agregas esta etiqueta, @deprecated, y, por ejemplo, en líderes como estos, en automáticamente, si ves del lado izquierdo, te la tacha. ¿Ok? Te quería comentar esa opción. ¿Ok? Y nada más te comento por qué por ejemplo, esta versión original de la referencia que uno se apoyó, la referencia pues había detallitos y entonces pues ya la mera buena es esta de acá. ¿Ok? Otro detalle que te quería comentar rápido. ¿Te acuerdas que te comenté que de repente cuando le movías ciertos, que quitabas una clase y no?
como el proyecto como va guardando qué elementos tiene, cuando no los encuentra y tú nada más se los quitaste, digamos que fuiste directamente a la carpeta y los quitaste, manda un error. Entonces, aquí hay una opción de que es rebuild, build module, reformat code, y con eso se corrigió el problema que yo tenía. Nada más te lo comento por si un día te pasa que tú hayas quitado del archivo ciertas clases, nada más si tú las borraste y dices, ya no van aquí, las voy a cambiar en otro lado directamente del archivo. Vimos que si lo abrías en el proyecto te decía, me faltan esas clases, ¿me explico? Sí. Y entonces no te dejaba correrlo, porque hemos visto que el proyecto solo corre cuando todas las clases no tienen errores de compilación, al menos en su forma básica. Entonces aquí le pones reformat code, build module, rebuild module, y parece que eso lo corrige, inclusive si lo haces directamente como desde el out, que le dices, lo haces ahí mismo. El punto es que lo corrigió el problema de esas clases que creía que tenía, pero que ya no estaban realmente en la carpeta. Finalmente, el último detalle que te quería comentar ahorita del IDE, déjame ver si realmente es el último del IDE. Es que aquí arriba, lo mejor es que le cambies a current file. Y eso hace que nada más marque el... no es como antes, que se quedaba como con uno que tú compilaste, ¿me explicó? Habíamos visto que si tenías varias clases, como en este caso, se quedaba en la última que tú hubieras ejecutado, y si te cambiabas, tenías que ponerle con el botón derecho y decirle que corriera esa. Si en la parte superior le cambias a current file, entonces ya ejecuta directamente la que sea ejecutable, porque si no es, no sé si alcanza a ver que quita se quita el color verdecito, se pone como en gris, lo cual significa que no está activado, lo cual es obvio porque la clase árbol Pitágoras simétrico no es una clase ejecutable, nada más es una clase que contiene las declaraciones y atributos del árbol, pero crea árbol Pitágoras simétrico y es una clase ejecutable y entonces cambia, ya aparece el triangulito verde, pero como ya le puse current file, ya no tengo yo que estarle indicando que ahora es este el que quiero que corra. En donde yo le ponga el ejecutable, en automático ese es el que corre. Bueno, ahí lo está haciendo. Lo voy a detener porque lo hace despacito. ¿Por qué cuestión? Entonces, te explico rapidísimamente. ¿Hasta aquí me voy explicando? Perfecto. Esas eran cuestiones del IDE que había que tener en cuenta. Ahora vámonos directamente al código propiamente del árbol de Pitágoras. Aquí le agregué esta opción. Esta opción me va a sirve para que la de Java Util Concurrent me sirve para un try sleep. No recuerdo si ya lo habíamos manejado en otro código, pero te voy a decir qué es lo que hace. Pues lo que se llama sleep lo retrasa unos cuantos segundos, ¿me explicó? Microsegundos. O sea, 10 a la menos 6 segundos. Eso es un número aquí entero que le tienes que poner. Y justamente, bueno, el objetivo de esta parte, nada más como aquí indicó, es para que se pudiera ver, ahora sí que cómo se va formando de manera un poco más lenta. En este caso, como este es el siguiente tema que nos toca, además por eso lo dejé, ciertas clases que utilizas, tienes que cachar la excepción que
le envían, el posible error que pueden enviar. Por eso lleva forzosamente este try catch. Si tú quitas el try catch, va a mandar un error el código. Te va a decir, nadie está cachando la excepción que puede emitir esta clase. Por eso estas son de las clases que forzosamente le tienes que poner el try catch y que cache directamente la excepción que envía, o la clase padre de todas las excepciones es una clase que se llama exception. O sea que si yo aquí nada más le cambiara exception, también va a funcionar bien, ¿me explico? Porque exception es la clase padre de todas las, en principio de todas las demás excepciones. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Ok. Y ahora que ya vimos herencia, pues la clase padre de todas las excepciones es exception. Vamos a crear nosotros nuestras propias excepciones y se va a ver ese detalle. Bueno, te digo, este cacho en realidad tú en tu código se lo podrías omitir junto con esta de aquí arriba, con este import, porque nada más era para mí, para cuestiones aquí de visualización, digamos así, educativa. Finalmente, ahora sí, vámonos con el código. Notarás que aquí ya vemos el de aquí arriba, a esto de sobreescribir este método que está escrito antes, es a lo que es parte de lo que se considera polimorfismo. ¿Queda claro? Estas, de ahí que tú verás que en tu temario dice polimorfismo sobre escritura de métodos. Esto de sobreescribir un método que ya estaba en una clase padre se le llama polimorfismo, es parte del polimorfismo. Entonces, bueno, este ya lo habíamos visto, que estaba que realmente era la clase, creo que era la clase bisabuelo o abuelo, en, en la clase Windows. Este método estaba y aquí lo sobreescribimos. Vimos que aquí mandaba llamar el árbol y aquí propiamente lo construye. ¿Ok? Y quería aquí mencionarte un detalle. Si tú te fijas en la versión original, inclusive en la versión cuando lo puse las primeras veces ahí en el salón, aquí está declarando todas las variables las está declarando dentro de este método. ¿Sí? Ok. Esto tiene un pequeño problema porque si te fijas, hace llamadas recursivas a sí mismo. ¿Ok? Entonces, cada vez que se llama a sí mismo, entonces, eso te lo voy a poner aquí. Funciones recursivas. En dichas funciones, es importante solo declarar dentro de su alcance tu definición las variables
relevantes dentro relevantes para su iteración dada. Pues de otra manera, uno incrementa el uso de memoria por almacenar esta variable en su pila stack local. Y dos, gasta tiempo en inicializaciones. A ver, déjame ver si lo escribí correctamente, porque yo tengo una cosa escrita y aquí ya puse otra. En dichas funciones es importante solo declarar dentro de su alcance las variables relevantes para su iteración dada, pues de otra manera gasta tiempo en inicializaciones. Fíjate bien a qué me voy explicando. Bueno, o voy a intentar explicarme. Le voy a llamar al método, bueno, tengo paint tree, le voy a llamar pt, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? Entonces, déjame ver si lo puedo hacer así. Y esto me gusta más. Ahí se ve. Quito esto. Sí se ve el código, ¿verdad? Y ahora pongo este. Entonces, fíjate bien. Tú entras aquí, voy a poner el que como originalmente estaba hecho. Al tú poner este aquí, este le voy a llamar primer paint tree, y ya sabes, recibe una gráfica, una G, una X1 y así, ¿ok? Entonces, en su forma original, en esta forma, genera un lugar de almacenamiento en la forma, le voy a poner entre comillas original, pero sí vamos, original en el sentido que es la primera que se mostró y que es la que estoy mostrando aquí. Y aquí almacena localmente este primer paint tree. Guarda su DX, su DY y todo lo que está creando, ¿me explico? Porque lo estás declarando localmente. ¿Sí? Tú aquí tienes en este primer paint tree, pongámoslo así, pongámoslo así, sorry, aquí ya la pegué.
Pongámoslo así. Pongámoslo así. Ok, aquí comenzaba el método. Y como aquí declaré el doble de X, doble de Y, todo lo está almacenando en su pila de variables que él está guardando. ¿Sí? Lo está almacenando. Y después, aquí abajo, volvías a llamar otra vez a PT. Aquí se ve, o sea, dibuja, hace todo lo que tiene que hacer y lo vuelve a llamar, ¿ok? Ya habíamos visto que esta era una condición. Aquí, bueno, aquí le puse 10, es más, quedó modificado porque este fue el que puse en el salón. Aquí vuelve a llamar. Aquí le pongo como comentario, segunda llamada, ¿ok? Y aquí lo vuelve a llamar y le manda la misma gráfica. Y bueno, aquí por ejemplo tú veías que la mandaba X3, Y3, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, como este de acá vuelve en su forma original, es una llamada recursiva, llama al mismo método, aquí lo llena, y aquí este volvió a llamar a doble de X, doble de Y y todo lo demás. Este volvía a ser, digamos que su apartado de memoria, segundo PT, hace su apartado de memoria y aquí él vuelve a guardar su DX2, este lo voy a llamar DX1 y su DX2, ¿me explico? DY2, su propio. Ahora, la pregunta, ¿realmente estos DX, o sea, son esenciales? Cuando tú tengas un proceso recursivo, asegúrate que si estás guardando cosas, son cosas que sí le son esenciales, porque al guardar sus propias versiones, su DX32 y ese tenía su DX31, le puse el 1 para que se entendiera en qué paso estamos, ¿me explico? No es porque realmente aquí estamos viendo que solo dice X3. Aquí la regué, no era D, era X3 nada más. X3. Pero nada más era como para entender la iteración. Ahora, ¿realmente se requiere? Por ejemplo, me fijo en el DX. Pues no es cierto. Mira, lo calculo. Este me sirve para calcular el criterio, bueno, para calcular el nuevo punto del triángulo. Acuérdate que seguimos en la versión del triángulo equilátero. Aquí. Seguimos en esta versión. ¿Te acuerdas? Estamos en esta versión donde el triángulo que se hace es un triángulo, perdón, lo dije mal, es un triángulo rectángulo a 45 grados, o sea, es un triángulo rectángulo isósceles, ¿ok? Estamos en esta versión del código. Es importante recordar eso. Entonces, pues hacía los cálculos, pero después de eso, en realidad nunca se utiliza, salvo para los cálculos momentáneos, nunca hay para qué guardar memoria de este. Por eso es que en el simétrico verás que ya el dx, perdón, que las variables dx, dy y x3, y3 se pusieron como variables generales, variables globales, se sacaron del método, ¿me explico? ¿Eso qué va a hacer?
que en realidad ya no se guardan dentro de ese stack, de esa pila, de este método cuando lo ejecuta, sino él cuando lo utiliza dice, esto yo sé que ya se declaró una sola vez, ¿sí? O sea, ¿sí se alcanza a ver la pantallita al lado? En la nueva versión, el, este cuate, X1, Y1, como aquí no lo declara, porque ya está grabado como una variable global, en realidad él ya en su stack, ya pues el que va a guardar es X4, ¿te fijas? Y va a guardar Y4, pero ya no guarda los anteriores ni los inicializa. Entonces estás ahorrando espacio en memoria y tiempo de ejecución. Ahora la pregunta es, ¿por qué no también a estos los volví globales? ¿Por qué estos sí los dejé aquí adentro? Ah, siempre tienes que ser muy cuidadoso con cuáles son los que sí requiere guardar memoria el sistema, propiamente tu proceso recursivo, cuál es el que tiene que guardar memoria y cuál no. Fíjate bien, lo voy a hacer ahorita de manera esquemática. Entonces, en esta nueva versión, yo saqué aquí arriba los X3, Y3 y DX, Y. ¿Por qué esos sí ya se pueden sacar y los otros no eran pertinentes? Ah, permíteme, ahorita deja algo este grande. Fíjate bien, nada más voy a hacer como una pequeña corrida. La pregunta es, ¿por qué no saqué la declaración de X4, Y4 y lo que yo ya en este código después llamo X5, Y5? ¿Por qué eso los dejé ahí? Ok, aquí están. ¿Por qué eso siempre los dejo ahí? Y5. Entonces, lo checamos. Painttree empieza con un G, X1, Y1, X2, Y2. El DX de Y se usa solo dentro de este ambiente y se actualiza al llamar otro Painttree. Entonces, permíteme, voy a hacer más larga esta línea y esta línea. Vimos que este manda llamar a Painttree, o sea, la llamada recursiva de G de X3, Y3, X5, Y5. Y la llamada en el otro lado, no estoy usando mi abreviatura, una disculpa, es el Painttree de G
Aquí se ve en el código X5, Y5, X4, Y4. X5, Y5, X4, Y4. ¿Ok? Claramente siempre primero ejecuta el lado izquierdo. Queda muy claro cuando lo corres, sobre todo si lo corres despacito, que esa era la idea del time. ¿Te fijas cómo se está corriendo primero el lado izquierdo? ¿Ok? Y hasta que no termina, hasta que no se detiene, empieza a hacer el otro lado. O sea, eso es por cómo lo estamos llamando. Siempre primero llama el de aquí arriba, que corresponde al lado izquierdo. Veamos aquí el dibujito. Aquí está puesto mi dibujito ya con coordenada. Mira, aquí está. Aquí le puse BW, pero cancelar. Este es el B es X5, Y5, ¿ok? Y5, déjalo. Ahí está modificado. Ahí está. Entonces, primero calcula este lado izquierdo, crea el triángulo y se va por todo el lado izquierdo hasta que en algún momento se cumple la condición de paro. También es importante saber poner la condición de paro donde es correcto. Fíjate bien, realmente un detalle que había con respecto al código anterior es que empezaba a hacer cálculos y a dibujar cosas y hasta el final checaba la condición de paro. Cuando en realidad, si ya cumplió la condición de paro, ya no quiero que haga nada más, ¿me explico? Así que esta versión está corregida. Primero, calcula los dx, que sabemos que son finalmente con los que se calcula la condición de paro, y verifica la condición de paro. Y si la condición de paro aún no se cumple, entonces sí empieza a hacer todas las demás operaciones. Primero haciendo las operaciones numéricas y después ya haciendo los elementos de graficación. ¿Ok? Para eventualmente volver a hacer las llamadas recursivas. Es importante ordenar el código. No, ay, ahorita pinto, ahorita vuelvo a calcular. A veces se requiere intercalar, pero más bien a veces es por falta de orden y de claridad en lo que quiero hacer. Te digo, este que ves ya está en ese sentido muchísimo más depurado. Y hasta el final, te digo, hace las llamadas recursivas. ¿Sí? Ok. Entonces, este de acá, aquí le voy a llamar, disculpa, X31, X51, X51, X... ¿Se entiende lo del subíndice? ¿O lo confundo mucho todo? Se los voy a poner aquí arriba. Como que es la primera vez que se utiliza, ¿ok? Ahora, después, baja y claramente sabemos que este X3 lo convierte en X1, este Y3 lo convierte en Y1, este X5 lo convierte en X2. Eso ya es transparente para nosotros, ¿me explico? Lo que tú ves es que al final él vuelve a mandar otro X3, otro Y3, otro X5 y otro Y5, ¿ok? ¿Por qué? Porque hizo esta llamada recursiva y vuelve a ejecutar el mismo código que está aquí. Actualiza, digamos que los nombres de las variables y lo vuelve a ejecutar todo si es que se puede, si es que no cumple, si es que la condición de paro no se cumple, llega hasta este punto y lo vuelve a llamar. Y siempre llama primero el lado izquierdo. Y hasta que no termina todas las demás del lado izquierdo, empieza con la siguiente línea. ¿Queda clarísimo eso? Ok, entonces digamos que este tiene otra línea, este tiene una y este tiene otra.
Fíjate por qué no pudimos, aquí queda muy claro por qué no puedes reescribir o poner como variable global x5. Te lo voy a escribir aquí abajo. Ah, aquí x52 va a ser igual que x31 menos dy. El dy no hay bronca porque el dy se calculó aquí. Sabemos que se actualiza. Fue 31 menos y51. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si tú pusieras, lo que quiero decir es que x52, aquí nada más eran como puntos suspensivos, ahora, nota, x52 es distinto de x51. ¿Estamos? Si pones como variable global x5, cuando calculas x52, reescribirías el valor de x51. ¿Y eso es correcto? No, porque x52 se puede, x52, aquí hay que ponerle su 2, disculpa, aquí va 2, 2, 2, 2, ¿sí? x52 va a generar, va a tener consecuencias. Aquí habría otro PT, G, x52, y52, x42, y42. Pero yo necesito que se haya conservado en su almacenamiento interno de cada Painttree. En algún momento, tú sabes que en algún momento, aquí hay puntos suspensivos, pero en algún momento regresa, ¿me explico? En algún momento vuelve a subir hasta arriba. Y cuando regrese, yo necesito que este de aquí haya conservado x51 almacenado, porque todavía quien lo requiere, el lado derecho. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Cuando, cuando tu método guardó su variable, cuando él vuelva a subir, cuando él regrese, va a decir, ah, sí, claro que sí, yo sé quién es x51, aquí la tengo guardada porque yo la guardé. De otra manera, te digo, si tú la pusieras global, la reescribes conforme bajas y entonces ya echaste a perder todo el código porque el x51, el x52, sí es un valor que se va a requerir para la otra rama que tiene que calcular y que por lo tanto no lo podías, en este esquema sencillo no lo podías poner como variable global. ¿Por qué x3 sí lo pude poner como variable global? Por lo mismo, si te fijas, el x3 solo está del lado izquierdo. Nunca se vuelve a utilizar, ¿me explicó?
el X3, note, X3, Y3, solo se utiliza dentro de un ambiente PT específico y después se actualiza en el siguiente. Por lo tanto, X3, Y3 sí puede ser variable global. ¿Se está entendiendo mi letra o la estoy escribiendo muy feo? ¿Se entiende la letra? En un ambiente. ¿Va quedando claro? X4, pues en X4 vemos lo mismo. ¿Ok? No puedes poner X4 como variable global porque en algún momento la requiere el brazo izquierdo, la rama, bueno, vista de frente la rama derecha. Si yo pongo X4 como variable global, tú sabes que aquí recalcula X4. X42 sería, así como está puesto ahorita el código, sería Y41 menos de X. Si la pongo global, cuando actualice esta, actualizaría también la que yo necesito que se conserve. Y eso sería un error. Por lo tanto, X4 tampoco puede ser variable global. X4 tiene que quedar declarada y almacenada dentro debe ser un elemento que almacene el ambiente del Painttree que mandé llamar en ese momento. Por eso la declaro también aquí adentro, para que la meta dentro de su propio stack y guarde el valor hasta que yo regrese a ese punto y entonces diga, ¿quién era Y4 en este punto? Ah, yo lo tengo aquí almacenado, no lo he modificado. Con este Y4 vamos a hacer ahora el lado derecho de la rama que me faltaba. ¿Quedó perfectamente entendido eso? Va. Entonces, dicho lo anterior, te digo, siempre las variables que tú sepas que se pueden volver globales en llamadas recursivas, sácalas. Te vas a ahorrar, te digo, memoria y tiempo de ejecución. Nada más no vayas a sacar las que sí se requieren tener almacenamiento de ellas para llamadas posteriores. ¿Qué sigue? Pues bueno. Ay, se me fue la hora, demonio. Ay, se me va bien rápido esto. Bueno, lo que sigue es entender cómo es que se hicieron las cuentas. Cómo se formuló, no va con acento, cómo se formuló el algoritmo. Y, a ver, aquí voy a dejar de compartir. Mira, en realidad cuando uno empieza a programar y uno realmente quiere pensar los problemas, inclusive aunque tú ya lo hayas hecho, sí te lo quería mostrar. Resulta que agarras una hoja, sí, es que alcanza el cuaderno, otra hoja, otra hoja, otra hoja. Sí, me estoy explicando qué es lo que realmente ocurre cuando uno programa, ¿me explico? Y uno quiere decir, yo me lo voy a aventar de cero. En realidad la idea no es única.
lo que va a ocurrir es que surgen varias ideas de cómo yo puedo calcular lo que yo requiero. Y, y después de esas 2 o 3 ideas que salen, descubres que hay una que es mucho más eficiente, al menos al principio. Muchas veces la eficiencia está vinculada a uno mismo. Y eso lo nota uno cuando explica el problema. Me ha pasado que yo digo, mira, y aquí lo vamos a hacer así, y alguien me dice, no, y si lo hacemos por este otro método, entonces lo que es más eficiente para uno, no quiere decir que sea más eficiente para otro, desde un punto de vista de lo que podemos entender. Que computacionalmente si haya procesos más eficientes, eso también ya es otro cuento. Pero cuando uno plantea un problema, uno tiene que buscar la forma eficiente en que uno lo entiende y en que uno puede llegar a buen puerto. Y cuando uno empieza desde cero, descubres que la idea no suele ser única. Así que si tú escribes en orden tus notas, vas a descubrir que usualmente se hacen varias hojas, de las cuales al final dices, bueno, de estas 15 hojas que hice, en realidad solo estas 4 son las que siguen la metodología que yo entiendo bien y que voy a poder implementar adecuadamente. Entonces, yo aquí, de momento, ya no, claramente no podría explicar las formas de hacerlo, porque la forma no es única. Pero sí vamos a ver, digamos que la forma, que además es la que usualmente viene en los libros, porque sí creo que es como la más sencillita. Te digo, eso sé que depende de la percepción de uno, pero lo voy a llamar que es la más común. Eso también es cierto en la literatura. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, vamos, te voy a volver a compartir pantalla, pero otra cosa que te quiero decir. Si tú descubres que tú tienes otra forma, y aunque hayas leído algo en las notas o en el libro, no te quedes con lo que dice el libro, implementa tu forma. Créeme que muchas veces no creas que los códigos de los libros siempre vienen perfectos. En realidad no diré que siempre, pero tampoco es raro que haya, de entrada, otra forma de hacerlo. Y dos, no es raro que tengan luego detallitos. No es lo usual, pero tampoco es raro. Justamente en ese árbol de Pitágoras que le puse de pre-K, sí te lo voy a mostrar. Si tú te vas a la referencia, porque yo sé, siempre pon las referencias. Poner las referencias, disculpa esa digresión, pero te ayuda hasta a ti cuando vuelves a ver el código. Porque después de un rato, se te olvida a ti dónde lo sacaste. En esta referencia, se inventan un tangente de 1. Este árbol de Pitágoras es el árbol de Pitágoras simétrico. Se inventan esto y lo usan, pero en realidad no sirve de absolutamente nada. Pero lo pusieron. Por eso es que verás que en esta versión depurada ya no viene. Porque si estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O no estoy compartiendo pantalla? No. No. Ok, perdón. Dame un segundo. Compartir pantalla, pensé que iba a compartir pantalla. ¿Ok? Así. Este que ya llamé de pre-K implementaba esto. Esto viene del código del libro, pero en realidad no sirve para absolutamente nada. Se puede quitar, por eso en esta versión ya no está. Yo lo que creo es que justamente el autor, cuando lo hizo, estaba pensando, y eso nos pasa a todos, estaba pensando en una situación, al final la modificó y no se percató que quedó ese segmentito de código, digamos que como apéndice. Porque pues yo estoy consciente que la gente que hace estos libros sabe programar mucho. Pero a todos, hasta al mejor cazador, se le va la liebre. Y sobre todo cuando ya llevas muchísimas líneas o ya has estado escribiendo muchísimo, pues no, es imposible que no se te vaya un detallito.
Entonces, cuando tú veas tu idea, no pienses, no, pero es que no está como el otro la puso. No puede ser. Ah, me tiene que salir como al otro. No es cierto. Entonces, disculpa, aquí es cómo se formuló el algoritmo. Pensemos aquí con GeoGebra la primera parte. ¿Ok? Fíjate bien. Yo quiero calcular, o sea, técnicamente, calcular el cuadrado debería de ser lo fácil. ¿Y cómo calculo el x5? A ver, parto, parto nada más de los puntos de la base, ¿sí o no? ¿Cómo hago para calcular los otros puntos? El x3 y el x4. A lo mejor aquí este que está rotado te da una idea. ¿Alguna idea que se te ocurra en esos 3 minutos que nos quedan? Es que no te lo quiero poner nada más así, ya decirte así, porque yo creo que la reflexión, aunque sea un momento, siempre es la que hace que a uno se le fije más el conocimiento. Que si nada más te lo dicen y ya te vas y ya, sí, ya me lo dijeron, pero como no reflexionas, luego no se afianza y para cuando tú tengas que hacer algún otro, de todos modos vas a tenerte que poner a reflexionar. ¿No ves la relación? De momento. ¿Sí se ve o no se ve? Ok, a ver, fíjate bien. Voy a partir de algo que tú sabes de vectores. A ver, de vectores, si yo tengo este vector, que fíjate bien, mañosamente le voy a llamar dx dy, ¿cuál es un vector perpendicular? Sea b igual a dx dy. ¿Cuál es perpendicular a él? ¿Cuál es perpendicular? ¿Cómo se obtiene? Estoy suponiendo que este es el punto, de momento que este es el punto 0, 0. ¿Cuál es el perpendicular a, y, a dx de y? Era como punto bipolar, ¿no? Ándale, pero de manera geométrica. Ahorita es cierto, su producto punto va a ser 0, pero de manera geométrica, ¿te acuerdas? Acuérdate que aquí esto es pura geometría, pura geometría. Puedes irte muy lejos, puedes pensar en rotaciones, en una matriz de rotación, o sea, la forma no es única, pero de manera geométrica, ¿cuál es el vector perpendicular al de x de y? ¿No te acuerdas?
No. Entonces, imagínate que ahora pongo, nótese, acuérdate que para vectores libres, su punto de origen es como el marco de referencia, ¿ok? Este es como el marco de referencia. Entonces, claramente, el dy va hacia abajo, ¿sí? Entonces, así rápido, un ortogonal es menos dy de x, ¿sí? Claramente, como bajo este marco de referencia el dy fue hacia abajo, querrá decir que es negativo. Por lo tanto, el dy, ¿cómo se vuelve? El menos dy, ¿cómo se vuelve? No. A ver, si yo pongo aquí el marco de referencia, este dy es como si fuera hacia acá, ¿me explicó? Hacia abajo. Y el dx fue hacia ese lado. Entonces, cuando yo lo reste, ¿cómo se vuelve? Positivo. Positivo. Entonces, lo voy a poner en rojo. Ahora va a caminar hacia este lado. Hasta lo voy a hacer más grande. Va a caminar menos, esto es menos dy, y el dx, que ahora el dx ahora quedó en la parte positiva, lo va a subir. ¿Sí? Este es un dibujo, pero estos dos sí están a, estos dos sí están a 90 grados. ¿Cómo lo compruebas? Con lo que tú me acabas de decir. Si yo hago menos dy de x, producto punto de x de y, ¿qué me queda eso? Menos dy por dx más dx de y esto es Sí. 0. ¿Sí? Bueno, por hoy, como siempre esta clasita se va volando, te voy a decir, supongo que nos va a llevar, honestamente, así como las cosas nos va a llevar nada más una clase más, pero es importante, bueno, no sé si te está gustando, pero a mí me gusta mucho esta parte geométrica con la computación. ¿Qué va a pasar? Pues te voy a construir las posibles rotaciones que va a tener, o sea, ¿qué es lo que quiero? Porque parece de momento, cuando uno inicia este problema, pues digamos que tienes la duda de qué va a pasar cuando está girando cómo es que cuando está girando el cuadradito se sigue calculando bien, ¿ok? Y lo que vamos a hacer el lunes es que te vas a dar cuenta cómo el sacar esas dy y dx, en realidad cuando tú rotas un cuadrado, eso se vale por el cuadrado y por esa relación en el fondo, muy ya matemáticamente que acabamos de ver, de cómo se cambian cómo cuando yo lo pongo su ortogonal, lo que era de x se vuelve de y lo que era de y se vuelve de x con sentido, con signo opuesto. Sumado al punto en el que esté, me va a dar las nuevas posiciones. Bueno, ya eso lo veremos el lunes. ¿Va que va? Pues que tengas excelente día. Gracias por estar aquí. Hasta luego.